Ser Podcast. Hora 25. Con Pepa Bueno. Mañana empieza la campaña de la declaración de la renta. Va a ser una campaña atípica por segundo año consecutivo porque la pandemia sigue aquí. Habrá menos atención presencial y esta vez los contribuyentes van a tener más dudas si cabe porque no tienen muy claro qué hacer con algunas de las novedades que nos ha dejado esta crisis. El ingreso mínimo vital, los ERTE, el teletrabajo. Jordi Fábrega, buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, ¿cuáles son las claves de la declaración de la renta de este año? Pues lo primero es recordar que va a ser una campaña compleja, de las más difíciles que se recuerda por el amplio abanico de ayudas fiscales que se pusieron en marcha el año pasado con la pandemia y que por lo tanto afectan directamente a esta declaración de la renta. Están los que has mencionado, pero también el cese de actividad de los autónomos o las ayudas, por ejemplo, para la compra de coches, por mencionar solo algunas de esas medidas a sumar a los ERTE o el ingreso mínimo vital. Todas estas ayudas obligarán a presentar declaración a contribuyentes que no suelen hacerlo. Hacienda ha enviado una carta informativa a más de 327.000 de estos contribuyentes para recordarles que al haber cobrado del Servicio Público de Empleo y de su empresa más de 14.000 euros en total en el año y habiendo recibido de los dos más de 1.500, estarán obligados a presentar declaración. Y además en muchos casos les saldrá a pagar. Una de las novedades de este año es que solo para estos trabajadores se habilitará la posibilidad de que fraccionen sus pagos en 6 veces desde julio hasta final de año. A partir de mañana se podrá presentar la declaración online. El 6 de mayo se empezará a tramitar la presentación telefónica de la declaración y a partir del 2 de junio es cuando se abrirán las oficinas para los contribuyentes que con cita previa puedan acudir a presentar físicamente la declaración. Vamos a tratar de aclarar las dudas de esta declaración compleja este año. Julio Ransés Pérez es presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de pasar a las dudas concretas que nos han hecho llegar los oyentes, una pregunta para todos. ¿Esta complejidad puede hacer que Hacienda tarde más este año en devolver el dinero a aquellos a los que les toque devolver? Bueno, no. Hacienda va por otros derroteros. Las complejidades estas pues se subsumen en un programa informático fantástico que tramita las devoluciones y separa aquellas devoluciones en que hay algún indicio de fraude por tener datos cruzados, las pasa a otra vía que comprueba un funcionario, y las que no tienen a priori ningún problema, pues las devuelve con gran presteza, con lo cual no tiene por qué ser esta una campaña que se demore. Bueno, ese es un alivio. Vamos a empezar con las dudas que nos han hecho llegar los oyentes. La primera, María, de Madrid. Hola, buenas noches. Yo tenía 2 preguntas sobre la declaración de la renta de este año. Por un lado tiene que ver con los ERTE, porque yo, estuve en uno, y por lo que he estado viendo tengo entendido que puedo devolver lo que tenga que pagar en 6 veces, pero lo que no sé es si puedo elegir cuánto tengo o cuánto hay que pagar cada vez. Y luego, por otro lado, yo hasta ahora, que era menor de 35 años, me estaba desgravando el alquiler de mi piso, de mi vivienda habitual, por la Comunidad de Madrid, pero justo el año pasado cumplí 35 años y no sé si puedo seguir haciéndolo o si en su defecto habría alguna forma de hacerlo o alguna otra fórmula. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. ¿Qué le decimos a María, Julio? Bueno, vamos a ver. En cuanto a la pregunta sobre los ERTES, no podemos todavía decir nada definitivo. La ministra ha informado de que se va a aprobar un orden ministerial que presumiblemente pues recoja el BOE de mañana, o si no en los próximos días, en los cuales concretará cómo tienen que ser estos 6 pagos. Eso sí, pues parece ser que el borrador va en el sentido de que los 6 pagos van a ser de igual importe, con lo cual que piense que van a dividirse por sextos las cantidades a ingresar y tendrá que ingresarlo pues en julio, agosto, septiembre, así hasta diciembre, la totalidad de la deuda tributaria. En cuanto a la segunda pregunta del alquiler de vivienda, pues ella ha referido que ha cumplido 35 años el año pasado, es decir, en el 2020. Teniendo en cuenta que las circunstancias personales a la hora de determinar si procede o no procede una deducción se calculan a fecha de devengo del impuesto, que es el 31 de diciembre, pues desgraciadamente no tendría derecho a la deducción por alquiler en vivienda establecida por la Comunidad de Madrid. Solamente hay una excepción, que es
que aquellas personas que estén entre 35 y 40 años, que en este caso lo cumpliría, hayan estado al menos la mitad del año en desempleo y tengan al menos 2 familiares a cargo, pues sí que podrían seguir disfrutando de esta deducción. Vamos con la segunda, Elena, de Vitoria. Hola, buenas noches. He estado teletrabajando durante la pandemia y quería saber si me puedo desgravar lo que es el agua, la luz, el wifi. Al final, bueno, pues son gastos que se ha ahorrado la empresa y he tenido que pagar yo. Y si pudiera hacerlo, ¿tengo que entregar algún tipo de documento firmado por mi empresa que explique que teletrabajado? Muchas gracias. Hemos elegido a Elena, pero Julio, de esta tenemos miles, ¿eh? Ya, bueno, pues esta desgraciadamente es negativa la respuesta, porque en el caso de esta chica, pues sin duda trabaja para una empresa, lo ha dicho, recibirá rendimientos de trabajo personal y por tanto no serán deducibles a efectos del impuesto sobre la renta los gastos de luz, de agua o de wifi que haya tenido que sufragar. Si fuera autónoma, distinta cosa sería si ella fuera autónoma. ¿Los autónomos sí van a poder declararse el teletrabajo? Los autónomos sí que podrán, aunque de una forma limitada. Es decir, si están trabajando en casa y esa casa está afecta exclusivamente, es decir, si esa casa es una oficina, imaginemos pues un abogado que en la casa donde tiene su despacho, pues entonces sí que se lo podría deducir. En el caso que no, se lo podrá deducir en una parte exclusivamente, pero sí que tendrá derecho pues a una deducción, aunque sea solamente por la parte que está utilizándola para su actividad, pero sí que tendría lugar el derecho a la deducción. Pero siempre que sea autónomo, es decir, que tenga rendimientos procedentes de una actividad económica. Si fuera una trabajadora dependiente, desgraciadamente la norma fiscal no le puede dar solución. Otra duda que nos llega está por escrito. Manuel de Oviedo dice: he cobrado el ingreso mínimo vital, ¿tengo que hacer la declaración de la renta? Ajá, bueno, ahí lo establece el propio Real Decreto que aprobó el ingreso mínimo vital, establece que con fines de control, que todos aquellos contribuyentes que lo perciban deben presentar la declaración. Eso sí, si han percibido ingresos por debajo de los 11.200 euros, estarán exentos, por lo tanto, pues va a ser una declaración en que se ponga todo ceros. Y, por otra parte, ojo, que tienen que declarar todos los que lo perciban. Por ejemplo, si es una unidad familiar en que hay a lo mejor pues 2 niños, dos hijos, pues también ellos tendrán la obligación de presentar la declaración. Eso sí, la podrían hacer conjuntamente pues con sus padres y siempre y cuando estén dentro de los parámetros de no tributación, es decir, por debajo de 11.200 euros, pues también va a ser una declaración todo ceros, pero tienen que hacerla. Sergio de Toledo, que ha tenido problemas con lo que le ha pagado el SEPE. El SEPE me pagó más de lo que me tocaba y no he conseguido contactar con ellos. ¿Cómo puedo resolver este problema cuando hago la declaración de la renta? Gracias. ¿Cómo puede resolverlo, Julio? Bueno, este va a ser un problema redundante que va a tener muchas personas. El SEPE pues está totalmente desbordado, está comunicando a aquellas personas que les ha abonado además, les está comunicando la devolución de las aportaciones, pero puede ser que en el momento de presentación de la declaración pues no se haya hecho la devolución y se haga con posterioridad. Entonces, lo que dice la agencia tributaria, lo que ha dicho una nota que está colgada en la página web, es que si el contribuyente conociera la cuantía de la devolución, pues podría declarar por el importe neto, es decir, podría declarar lo que ha percibido descontando lo que va a devolver. Pero si no conoce la cuantía, o lo más prudente es tener que declararlo todo y, en cuanto tenga que devolverlo, solicitar una rectificación de la declaración y una devolución de las cantidades que hubiera pagado de más, que en este caso a lo mejor no es mucho consuelo, pero Hacienda le devolverá con intereses de demora. Hay muchas personas que se quedaron sin trabajo, desgraciadamente, en el año 2020. Por eso nos parecía muy importante resolver esta duda que nos ha hecho llegar Reme. Hola, buenas noches. Necesitaba saber cómo tributa la indemnización por despido. Muchas gracias. ¿Cómo tributa o está exenta? Bien, en la inmensa mayoría de los casos va a estar exenta, porque se piden solamente 2 requisitos. Primero, que esté reconocido en sentencia o en acto de conciliación, que es casi lo habitual y lo corriente. Y en segundo lugar, que lo que se ha percibido no exceda de la cuantía mínima establecida por el Estatuto de los Trabajadores, que en el caso de despido improcedente son 45 o 33 días según la fecha del contrato, o en causas objetivas son 20 días. Habitualmente es muy normal que la indemnización pues sea lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual pues se puede afirmar que en la inmensa mayoría de los casos esta indemnización está exenta.
La campaña de la declaración de la renta empieza mañana, pero hay otro asunto capital para conseguir los ingresos que necesitamos como país y es la lucha contra el fraude fiscal. La ley antifraude se está tramitando en el Congreso y lleva 3 meses en la Comisión de Hacienda. Jordi Fábrega, ¿por qué se retrasa? ¿Qué te dicen los diputados de la comisión? Pues nos dicen que hay reuniones que están hablando para intentar desbrozar el camino de la ley, pero lo cierto es que el plazo para presentar enmiendas terminó en diciembre y estamos a principios de abril sin tener aún fecha para la ponencia de la Comisión de Hacienda, que es la que tiene que elaborar un texto base a partir de las enmiendas que han presentado los grupos. La ley ha generado incluso en sus inicios de tramitación algunos roces entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Unidas Podemos no presentó enmiendas ni firmó tampoco las del PSOE y de hecho está haciendo campaña a favor de otras que han presentado grupos como Esquerra Republicana que piden, por ejemplo, volver a considerar Andorra como paraíso fiscal. En todo caso, las reuniones siguen sin fecha para la ponencia que tiene que elaborar un texto que es el siguiente paso, llevar ese texto a comisión, votar las enmiendas y ver qué se cae y qué se añade al proyecto inicial del Gobierno. Y más allá del trámite parlamentario, ¿cuáles son los contenidos de esta ley? Pues es la ley que incluye la prohibición de las amnistías fiscales, que limita las operaciones de menos de 1.000 euros, los pagos en efectivo entre empresarios, obliga a informar del saldo y de las operaciones que se están haciendo en criptomonedas, prohíbe el llamado software de doble uso que facilita la doble contabilidad en algunos casos, también exige unos determinados niveles de inversión para poder beneficiarse de la mejor fiscalidad de la SICAP. Son un conjunto de medidas bastante amplio con las que el Gobierno aspiraba a ingresar este año más de 800 millones de euros. Gracias, Jordi. Hasta luego. A Julio Ransés Pérez sumamos ahora a nuestro analista de cabecera en temas tributarios, Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Hola, Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Antes de nada, enhorabuena, que me dicen que estás a punto de vacunarte. ¡Qué suerte! Pasado mañana, si no pasa nada, pasado mañana seré vacunado. Oye, nos alegramos tanto cuando se vacuna a alguien. Que vaya todo muy bien, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Oye, Ignacio, ¿esta ley antifraude es la ley que necesita España? Bueno, vamos a ver. Hombre, es una pregunta que es difícil contestar sí o no, ¿no? Vamos a ver, lo primero es... la obsesión por que no haya fraude es una obsesión inútil, ¿no? Es decir, es como diría Shakespeare, sueño de una noche de verano, ¿no? Es decir, el fraude es consustancial a la existencia de un sistema tributario, como la infracción de cualquier norma es consustancial a su existencia, ¿no? Es decir, es también un sueño de una noche de verano pensar que nadie va a sobrepasar nunca el límite de velocidad cuando circula con un coche, o que nadie va a sobrepasar el máximo volumen de sonido a partir de determinada hora, ¿no? En una fiesta en su casa. Es decir, dicho eso, claro, hay que pelear porque el fraude sea el mínimo posible, porque eso nos irá mejor a todos, ¿no? A partir de ahí, ¿esta ley es la que se necesita? Pues hombre, yo creo que hay alguna medida que es especialmente positiva e imaginativa. Hay otras que, en mi opinión, no aportan nada y son un poco cantos a la galería, ¿no? Por tanto, sí hay buenas medidas y yo creo que pueden tener éxito, y hay otras que no lo van a tener. Y digo más, que los que lo han metido en el proyecto de ley saben que no lo van a tener. ¿Cómo cuál? Pues mira, por ejemplo, rebajar el límite por el cual alguien sale como deudor a la agencia tributaria en la famosa lista de morosos, ¿no? Se va a bajar de 1.000 millones a 600, ¿no? Perdón, de 1 millón de euros a 600.000 euros. Los estadísticas, desde que se publica esa lista, han puesto en manifiesto que son escasísimos los deudores que han pagado por salir en esa lista. Después de salir en esa lista, y yo digo que ninguno ha pagado por haber salido en la lista, ¿no? Con lo cual, la lista tiene otro efecto, un efecto ejemplarizante, el que queramos, ¿no? Pero no de evitar el fraude, ¿no? Esa es una medida, por tanto, inútil completamente, ¿no? Ahora, ha dicho una antes Fábrega, que me parece francamente positiva, y quiero decirlo, dos en concreto. Una, la del software de doble uso. Efectivamente, es una práctica generalizada que haya un sistema de registro de la contabilidad en una empresa donde las operaciones van a la contabilidad A o a la contabilidad B, es decir, a la oficial, que es la que se presenta luego a la agencia tributaria, y por tanto ahí no están todas las operaciones, y la que realmente quiere el empresario para su conocimiento de la empresa y su gestión. Claro, pues evitar que haya esos software de doble uso mediante las
exigencia de especificaciones técnicas a la hora de comercializar el software me parece ciertamente imaginativo y absolutamente positivo. Como también me parece que es algo positivo, puesto que es ajustar efectivamente el control tributario a cómo funciona la realidad económica, el control de la información sobre dinero mantenido en criptomonedas. Es una obligación de información, pero evidentemente las obligaciones de información aportan muchas posibilidades de control del fraude. Digo dos medidas que me parecen ciertamente efectivas, igual que he dicho una que creo que es completamente un brindis al sol. ¿Y a ti, Julio, qué te parece la ley, lo que conocemos del contenido de la ley? Bueno, a mí me parece que las medidas que están son medidas que en general con más efectividad o menos efectividad son las que tienen que estar. Eso sí, hecho en falta pues muchas otras que no están. ¿Cómo cuáles? Y para comenzar digamos a decir las que me parecen más positivas de la ley, las que están contenidas en la ley, pues coincidiría con Ignacio que una de las grandes medidas es precisamente la vinculada a la prohibición de los programas informáticos de doble uso y al establecimiento de sanciones para su uso, porque es algo terriblemente generalizado que lo estamos viendo en las inspecciones de día a día, que se alteran estos programas informáticos y se elude tributar por muchísimas operaciones que se realizan pues entre el empresario y un consumidor final, como puede ser pues el caso de bares, restaurantes o comercios. Y luego la segunda medida que yo destacaría, que me parece muy efectiva también para reducir la economía sumergida, es limitar el efectivo entre un empresario y un particular de 2.500 a 1.000 euros. Porque estamos detectando que las declaraciones, los ingresos que no se declaran son mayoritariamente aquellos que no tienen trazabilidad bancaria y que los empresarios se guardan muy mucho de declarar lo que han tenido que facturar a través de un banco, con lo cual pues es una medida importante. Y por decir otra que afecta a los grandes patrimonios, pues también me parece muy positiva la medida que ya hemos propuesto los inspectores de Hacienda desde el año 2014, que es el endurecer el trato a la SICAP. Y en concreto, algo que a lo mejor no debería ser considerado casi como en endurecer el trato a la SICAP, es devolverle a la agencia tributaria el control que hasta ahora estaba en la CNMV. Eso me parece algo muy positivo, que se complementa también con exigirle a cada una de las personas que son propietarias de la SICAP una inversión mínima de 2.500 euros, pues para evitar los famosos mariachis que servían simplemente para vulnerar la norma y que una persona pues muy adinerada fuera el propietario de una SICAP en el 99,999 y contratara a 100 mariachis que se repartían una milésima parte cada uno. Sumamos... Y luego, si me permites, las medidas que... Sí, las medidas que faltarían, que desde luego los inspectores de Hacienda estamos haciendo un documento, hicimos uno en el 2014, lo estamos actualizando pues para proporcionar tanto a la Comisión de Hacienda como a la propia ministra, y entre esas medidas pues echamos de menos, pues por ejemplo, potenciar la conciencia social, ¿no? Introducir campañas divulgativas sobre los beneficios de los impuestos, sobre los problemas del fraude, pues para evitar, como hemos visto recientemente, que un señor con alto poder adquisitivo se vaya a vivir a Andorra, se marche de España solamente por no pagar impuestos, en lugar de quedarse y contribuir a hacer de este país pues un país que podamos estar orgullosos de él y en el que pueda pagar unos servicios públicos poderosos y potentes. Por otra parte, también vemos pues que podían hacerse medidas que redundaran pues en un mejor control de los delitos económicos y de los delitos fiscales. Pues por ejemplo, se podía coger e introducir que en los casos en los cuales existe una condena por delito fiscal y se suspende el ingreso en prisión, que suele ser casi siempre cuando hay penas inferiores a 1 año de prisión y no hay antecedentes previos, pues que en esos casos efectivamente que se suspenda la pena de ingreso en prisión, pero siempre y cuando se pague la totalidad de la deuda tributaria. Es decir, que no puede ser que un señor que eluda la prisión y no pague cuando estamos en presencia de uno de los puestos en los cuales las infracciones tributarias pues son más grandes y más ruines y hacen más daño. Pondría esas dos cuestiones que me faltan. Ignacio, tú fuiste director de la agencia tributaria y como tertuliano rectificas cuando te equivocas. Haz autocrítica aquí, autocrítica en Hora 25. ¿Alguna medida que hubieras impulsado y que digas ahora que mal lo hicimos en aquel momento? Sí, mira, yo efectivamente
vamos a ver, matizo un poco, pero sí, yo hay alguna medida que impulsé y que yo creo que hoy la agencia tributaria no es capaz de controlar que se haga siempre con mesura, ¿no? Yo llevé una propuesta para que las Cortes Generales aprobaran algo que era muy novedoso entonces, claro, hablamos de hace 22 años, ¿no? Que era los embargos cautelares, que nos parecía fundamental y me sigue pareciendo fundamental para evitar que un defraudador, mientras se le está haciendo una inspección, proceda a hacer un lanzamiento de bienes y luego la agencia tributaria, cuando ya tiene liquidada la deuda, pueda cobrarla. Nos pareció una medida fundamental para evitar ese delito de lanzamiento de bienes con perjuicio de la hacienda pública y me lo sigue pareciendo. Pero lo cierto y verdad es que hoy esa medida, la práctica diaria es que se ha generalizado hasta unos niveles claramente excesivos, ¿no? Hoy la medida cautelar la aplica la Inspección de Hacienda cuando hay riesgo del lanzamiento de bienes y cuando no lo hay, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente, unido eso a la ejecutividad del acto administrativo basada en la presunción de veracidad, pues es potestad tras potestad tras potestad, ¿no? Que está muy bien que las disponga de ellas la Inspección de Hacienda, porque la lucha contra el defraudador es una lucha difícil y que nos beneficia a todos que lo gane la Hacienda Pública, ¿no? El problema es cuando esas medidas se aplican no ya al defraudador, sino simplemente a un contribuyente que está siendo sometido a una inspección y que ya veremos si ha defraudado o no, ¿no? Pero diciendo un par de cosas que ha dicho Julio, a mí me gustaría decir que, bueno, yo también he hecho en falta una cuestión, y es una necesidad imperiosa, que es más medios humanos ahora mismo en la lucha contra el fraude. Sobre todo, es un tema muy interno, pero que se va a entender muy fácilmente. La población de inspectores de Hacienda está muy envejecida. Es decir, en mi generación estamos próximos a la jubilación. Estás estupendo. Sí, pero quiere decir que en 2 o 3 años puede que la plantilla de inspectores de Hacienda baje un 40%. Entonces es necesario un plan de absoluto rearme del cuerpo, de la plantilla humana de inspectores de Hacienda, para que no se vean claramente perjudicadas el volumen de actuaciones que se puedan realizar, ¿no? Y luego hay otra cuestión. Esta música nos dice, Julio, que nos tenemos que ir, ¿eh? Esta música nos dice... Muy brevemente, Julio, la medida de reducir el volumen de efectivo, ¿sabes a quién va a beneficiar? De pago en efectivo, a los bancos. Va a ser muy efectivo para los bancos, porque las comisiones por uso de tarjetas van a aumentar significativamente. Es el único punto, Julio, en el que no estoy muy de acuerdo con todo. Qué debate podíamos abrir ahora, ¿no? Y estar horas, porque la campaña de este año, además, va a ser, como decimos, compleja y difícil. Pues despido ya a Julio Ransés Pérez. Muchas gracias. Buenas noches. Pues muchas gracias a ti y un saludo a Ignacio. Ignacio, un beso. Julio, un abrazo a Julio y un beso a ti, Pepa. La columna de las 9. Josep Cuní. El presidente del Gobierno ha querido felicitarnos la Pascua y esto siempre es de agradecer. Su mensaje de optimismo se ha basado en 2 propósitos. 1. El 9 de mayo piensa archivar el estado de alarma y 2. A finales de agosto ya serán 33 los millones de españoles vacunados. El equivalente al 70% de la población adulta de la que siempre ha hablado el Ministerio de Sanidad. Pero en medio nos queda el mientras tanto, que la pandemia nos ha enseñado a no despreciar porque cada día suceden muchas cosas y algunas de ellas llegan con el objetivo de alterar el orden previsto. En una parte por nuestro propio comportamiento ciudadano y el del funcionamiento de nuestras administraciones. En la otra por el incumplimiento de los compromisos adquiridos, sean de las farmacéuticas, de la Unión Europea, de la logística o de la competencia desleal entre países que se habían comprometido a no hacer nacionalismo vacunacional, pero que lo están haciendo. Y todo esto influye, y de qué manera, en el ánimo colectivo que necesita de un respiro urgente procedente del mismo aire que debería aliviar la economía. Y en este capítulo la realidad se presenta mucho más asustadiza a pesar de las mejores intenciones del señor presidente. A las pocas horas de celebrar que el paro haya vuelto hoy a remitir, el FMI ha insistido que España será el país donde más crezca. Y esto contrasta con la posibilidad de empezar a mejorar las previsiones económicas antes del tiempo estimado, cosa que debería obligarnos a una doble reflexión. 1. Sobre la fragilidad de nuestro sistema productivo y 2. Sobre la brevedad de la alegría en la casa del pobre. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
SER. La radio.